Muy buenas noches, esto es La Silla Roja, este espacio abierto al análisis, a la crítica, a la reflexión. En esta ocasión, en una coyuntura muy llamativa, muy interesante en el sistema financiero mexicano, quisimos invitar a un experto en temas vinculados con el crimen financiero, lavado de dinero, la regulación, para que nos explique en dónde estamos y a dónde vamos. Así es que bienvenido el abogado Salvador Mejía, socio de Asimetrix, experto en crimen financiero. Salvador, muy buenas noches, bienvenido. Enrique, un verdadero placer poder estar con ustedes. Y Víctor Piz. Enrique, buenas noches. Salvador, un gusto, bienvenido. Estimado Víctor, siempre un placer. Gracias. Situación inédita la que vivimos en este momento en México, Salvador. Que yo recuerde, no habíamos tenido esta designación de 3 instituciones financieras como preocupaciones principales en materia de lavado de dinero. Tiene otro nombre allá en la legislación, pero digamos es como se conoce coloquialmente. Esto ocurrió el miércoles de la semana pasada con este comunicado de esta organización para prevenir el lavado de dinero, la FinCEN, dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Para comenzar, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Qué es lo que hace el Departamento del Tesoro en esta notificación que se conoció en México y que hace a las instituciones financieras de su país para prohibir la operación con estas dos bancos mexicanos y la casa de bolsa Vector? ¿Qué pasó? Que el destino nos alcanzó. Eso es lo que contiene el oficio. Tú mencionabas primero que esto es inédito y yo te pediría que recordáramos una línea de tiempo. Se acordarán, los clásicos se acordarán de la Operación Casablanca, cuando agentes encubiertos del gobierno norteamericano engañan a banqueros mexicanos para hacer este tipo de operaciones y se los llevan, los acusan por lavado de dinero. Fue el primer gran evento. Esto en los 90, si no me equivoco. Más o menos. Luego viene el caso HSBC, que viene una multa. Viene una acusación del gobierno norteamericano, igual del Treasury. Oye, HSBC tiene controles laxos, los tiene, pero laxos, en materia, y tiene razón, le podemos poner muchos nombres, operaciones con recursos de procedencia ilícita, esa es la nomenclatura penalista, podemos llamarlo lavado de dinero, lavado de activos, el nombre es lo de menos, la bestia sí es la misma. El Departamento del Tesoro señala a HSBC por tener controles laxos y permitir el lavado de dinero del cártel de Sinaloa. Ok, ya estamos. Pero se le impone únicamente una multa que pudo ser incluso rebajada a condición de que esa parte fuera invertida justamente en estos protocolos para mejorarlos. Increíblemente, HSBC logró salir, con mucho esfuerzo, logró salir del problema legal, pero reputacional. Y cuando hablo de reputación, también quiero dejar clarísimo que es algo de lo más importante y lo platicaremos más adelante. Entonces, estos eventos al final nos llevan no a la situación que estamos viviendo, le voy a cambiar el nombre, a la crisis que estamos viviendo en México, porque al señalar el Departamento del Tesoro vía la FinCEN, que es el equivalente a la Unidad de Inteligencia Financiera de México, al señalar que 3 de los integrantes del sistema financiero han coadyuvado. De entrada el comunicado dice coadyuvan. En cada uno de las 3 órdenes hay diferente redacción. En algunos casos te dicen si tenía controles, los controles no servían. En otros casos dicen hubieron reuniones con integrantes de la delincuencia para ponerse de acuerdo, y en otros, pues bueno, ya señalan francamente el caso de las operaciones del exsecretario García Luna. ¿Qué es lo que contiene ya esta acusación? No contiene multas, sino contiene
la prohibición expresa para que cualquier entidad financiera norteamericana tenga operaciones con esas 3 instituciones financieras mexicanas. Enrique, podríamos dejar esto aquí. Y obviamente, y dan un plazo, el famoso plazo de los 21 días, que ya perdí la cuenta. Se publicó en el registro federal el 1 de julio, entonces es a partir del 1 de julio, que es el equivalente al diario Exacto. oficial de la Federación, y le dan a los bancos norteamericanos 21 días para cesar estas actividades. Y esta es una pregunta muy recurrente. ¿Por qué 21 días? Pues porque tal vez en algunos casos lo único que tengan que hacer los bancos sea, pues oye, tenías una cuenta aquí tienes un cheque de caja, de liquidación. Muy norteamericano, pero habrá casos como fideicomisos, donde extinguir o trasladar el fideicomiso no es necesariamente algo que puedas sacar en 24 horas. Entonces, se le dan estos plazos y podríamos dejarlo hasta aquí. Ya no puedes operar. Esa es la parte legal. Y luego viene la parte del riesgo. Les puedo decir que durante todas las conversaciones que he tenido desde que comenzó esta crisis, he podido debatir con amigos, con colegas en México, en Estados Unidos, con funcionarios públicos, con muchos periodistas y por supuesto con clientes respecto de qué va a ocurrir después. Desde Estados Unidos, varios líderes antilavado de instituciones financieras me dicen que vamos, a pesar de que la orden ejecutiva no les prohíbe seguir operando con las áreas de negocio de esas instituciones que estén en Estados Unidos, vamos a cortar relaciones. Y por supuesto, esto es algo muy elemental, el riesgo de contagio. Si ya me están prohibiendo operar con estos bancos por estar vinculados con delincuencia, por haber coadyuvado con la delincuencia, por haber permitido que lavaran dinero, pues yo no quiero tener negocios con sus filiales en los Estados Unidos. Esto, aunque no fue parte de las crisis o de los eventos que hemos estado platicando, trae a la mente un capítulo de hace algunos años de algo llamado de-risking. Me quiero quitar el riesgo innecesario, que en algún momento los norteamericanos llegaron a un extremo ridículo. Si te apellidas Guzmán y vives en Sinaloa, perdonen los amigos de Sinaloa, ¿no? Y que se apelliden Guzmán, otro tanto. Pero si tienes un nombre latino y vives en México, o tienes alguna relación con México, para mí representas un riesgo innecesariamente algo, y por lo tanto no quiero tener cuentas contigo. Cuando esto ocurrió, en los 2000s, existieron ciudades en la franja fronteriza que se quedaron prácticamente sin sucursales de bancos norteamericanos porque la mayor parte de su clientela eran clientes con apellidos latinos. Un absurdo que se intentó arreglar. Pero por lo que he escuchado de mis pares en Estados Unidos, en una de esas comienza un proceso para quitarse de encima otra vez a todos los clientes que puedan representar, no por su operación, sino solo por su nombre, este riesgo. Y aquí es cuando yo les pregunto si esto no les suena más o menos parecido a lo que está haciendo en estos momentos el ICE en los Estados Unidos, que está deteniendo gente en la calle solo por parecer latina. Es algo, para mí, de lo más parecido. Entonces, esta orden lo que contiene es no operes, y hasta ahí queda. Pero hablando con mis clientes, hablando con mis pares, hablando con mis amigos, mis colegas, inevitablemente la pregunta que surge es, oye, ¿y nosotros mexicanos qué hacemos? Pues como tampoco queremos que nos alcance el impacto reputacional negativo, el cual se consumó a los minutos de que se liberó 11 de la mañana, más o menos. El golpe estaba dado. Y fue un golpe, como dicen los clásicos, por debajo de la línea de flotación. Y se empiezan a preguntar si tenían que cancelar operaciones. A mí me tocó estar en cuarto de guerra tras cuarto de guerra, estudiando los casos de muchos clientes. Y les puedo decir que en cuestión de no más de 48 horas, ya la decisión
había sido tomada. Nos vamos a separar, en términos muy amables, muy legaloides, pero nos vamos a separar porque nuestra reputación no puede estar vinculada al destino de estas tres instituciones financieras. ¿Y de qué golpe, de qué tamaño va a ser ese golpe, ese impacto? Pues yo en este punto, yo sí le apostaría mis dineros a que Cibanco no va a ser capaz de levantarse de la lona, y si se levanta le voy a dar una ovación de pie, porque perdió la confianza en todos sus clientes y están retirando. Bueno, la Secretaría de Hacienda incluso vi por ahí una nota publicada en el sentido de que Hacienda estaba llevándose sus propios fideicomisos. Visa canceló su transaccionalidad con ellos, y bajo ese orden de ideas no veo cómo vaya a lograr sobrevivir. Entonces, el comunicado de la FinCEN con las órdenes no solo ordenó no transaccionar con ellos, sino también está destrozando su reputación y está obligando a toda su clientela a tomar una decisión. ¿Me quedo o no me quedo? Pues me puedo quedar porque legalmente yo, mexicano, yo no tengo ningún impedimento para seguir operando con ellos. Bueno, yo no tengo, no sé ustedes, yo no tengo una cuenta en Estados Unidos. Mis tarjetas de crédito son de instituciones radicadas en México. Yo puedo ir mañana a abrir una cuenta y no tengo problema. Pero la reputación de las grandes empresas se cuece aparte. Entonces, este comunicado tiene este impedimento, tiene este impacto reputacional, pero también tiene una parte de enseñanza. Estamos descubriendo finalmente que hemos estado viviendo en un sueño, como dicen los clásicos, en un sueño guajiro. Porque los bancos y el gobierno sistemáticamente nos dicen que tenemos un régimen de prevención de lavado de dinero sólido a más no poder. Y en el discurso se las compramos. Yo mismo fui líder antilavado de un banco. Tenemos legislación antilavado y es amplísima. No se limita a la tristemente célebre ley antilavado que acaba de ser reformada para intentar cumplir con el Grupo de Acción Financiera Internacional, los señalamientos que nos han hecho, ¿no? Con muchos errores en esta ley, ¿no? Ya, de eso platicaremos tal vez otro día, porque van a ver los problemas que se van a generar por estas reformas. Decimos, tenemos un marco jurídico súper extenso para bancos, para SOFOMES, para casas de cambio, para casas de bolsa. Tenemos instituciones que regulan, que supervisan: la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la mismísima unidad y tan temida, ¿no? Unidad de Inteligencia Financiera, y la propia Fiscalía General de la República. Pues tenemos autoridades supervisoras que hacen visitas de inspección por lo menos una vez al año. Y de igual manera, nuestro sistema financiero tiene equipos de prevención de lavado de dinero, tiene sistemas automatizados, tiene políticas y procedimientos, todo lo que les pide la legislación. Por lo tanto, los bancos y el gobierno, pues inevitablemente decían, lo tenemos todo, somos sólidos. Huelga decir que basta una pregunta para tirar, bueno, en aquellos días, bastaba una pregunta para tirar por tierra todo esto. Oye, ¿y por qué no hemos encontrado el dinero de los cárteles? No tenemos sentencias firmes por lavado de dinero, no tenemos. Y nos lo ha observado el Grupo de Acción Financiero Internacional. ¿Y por qué no tenemos? Porque la unidad de inteligencia financiera, que es la encargada de hacer todo este rastreo, pues terminó por ser usada para fines políticos antes que para perseguir a la delincuencia organizada. Y luego el pleito que hubo entre el fiscal Gertz Manero y el otrora titular de la UIF, Santiago Nieto, impedía que se comunicaran. Las investigaciones de la UIF que eran enviadas a la Fiscalía, pues bueno, no eran débiles, eran lo que seguían de débiles,
Y obviamente los fiscales decían, yo con esto no puedo armar una carpeta de inspección. Creo que el último hallazgo de dinero significativo fue el de Shen Li Yigong, aquel de tiempos! cantidades de efectivo. Que ni siquiera éramos capaces de imaginar Que hubiera ese volumen. Sí, claro. Víctor. Sí, un poco en línea con lo que comentaba Salvador, pues la pregunta es, ¿qué pasó? Porque da la impresión, cuando vemos la reacción de las autoridades financieras y de las propias instituciones involucradas, que todos estaban descolocados, que nadie esperaba este golpe, que nadie vio por dónde llegó. Y hay un tema, nosotros estuvimos en la convención bancaria que fue 8-9 de mayo, y ahí trascendió que estuvo un subsecretario del Tesoro reunido con representantes de la banca, con autoridades, en donde ya se abordaba el tema. Entonces, ya esa reunión, pues, no sé si se sentó un precedente, pero al menos sí, quizá una llamada de atención. Y de pronto, pues, llega el golpe y nadie lo esperaba. O sea, ¿por qué, como dices tú, a lo mejor en términos de la narrativa, pues estamos bien y estamos cumpliendo todo lo que dice Gafi y todo lo que marca la ley, pero ¿es así o no? Ese gran pero, ¿no? Exactamente. Mira, dicen por ahí que en política no hay sorpresas, hay sorprendidos. Por supuesto que las autoridades mexicanas estaban al tanto de lo que traían en el radar las autoridades norteamericanas. Y estoy de acuerdo contigo. Los agarraron con la guardia baja. Y yo tengo que decir que esto se debe a la soberbia. De la misma soberbia que estoy señalando respecto de las cúpulas de los bancos. Todo está bien, todos estamos bien. Y me parece que hay pocas cosas tan peligrosas como estar operando un sistema financiero bajo la falsa idea de que estamos haciendo lo correcto cuando nuestros protocolos evidentemente eran débiles, por decirlo menos. Creo que las autoridades, concuerdo contigo, las autoridades no la vieron venir y esto tiene una explicación. Esas mismas autoridades se dedicaron en buena medida pusieron otros objetivos. Hubo una desbandada, hay que decirlo, hubo una desbandada de personal de todos los niveles del regulador, que es la Comisión Nacional Bancaria. Y pues esto implica también empezar a señalar a los probables responsables. Y no lo digo desde una perspectiva de penalista, lo digo de responsabilidad. Te voy a poner un ejemplo. ¿Dónde están los directivos de los bancos? Porque al final del día son los que aprueban los presupuestos para las áreas antilavado y todo esto, ¿no? ¿Dónde están los directivos de las áreas antilavado? ¿Dónde están los socios de las grandes firmas de consultoría que realizaron las auditorías? No solo auditorías en materia antilavado, sino en cuestión de impuestos, en cuestión de tesorería. Todos los que firmaron dictámenes, ¿dónde están? Bueno, te lo voy a poner en otros términos. ¿Dónde estaban todos? Todos los que tenían que haber estado haciendo un trabajo específico para garantizar que no entrara dinero de la delincuencia, y si entraba, porque los sistemas fallan, claro, y si entraba, poder detectarlo de inmediato y avisarle a las autoridades para hacer lo que a los norteamericanos les encanta, follow the money. A nosotros nos encanta más bien hacer aseguramientos y una foto atrás de un helicóptero con soldados y policías armados hasta los dientes. A los americanos les gusta más hacerles seguimiento. Sorprendidos totalmente. ¿Por qué sorprendidos? Yo sugiero que esta es la ruta. Pero viene otra parte. Claramente, el gobierno federal y estas instituciones no están logrando enviar un mensaje que calme a los mercados. Lo que dijo la presidenta en la primera mañanera fue un mensaje claramente para el cual no estaba ella preparada,
y luego Hacienda hace un comunicado bastante escueto y luego lanza la intervención gerencial yendo en contra justamente de lo que había dicho la presidenta, uno de sus famosos caballos de batalla. Presenten sus denuncias, ¿no? No hay evidencia. Pues entonces, si no hay evidencia, ¿cómo fue que lanzaste 3 intervenciones gerenciales? Entonces, este discurso del todo está bien, pues perdóname, pero no tiene ni para dónde moverse. No hay manera de defenderlo. ¿Cómo es el procedimiento? Porque desde el primer día, en la mañanera de ese jueves posterior, la narrativa oficial es: no hay pruebas. Esto es casi un abuso de autoridad del Tesoro norteamericano porque no nos mostraron ninguna prueba de sus afirmaciones. Notoriamente en el comunicado de Hacienda refirió la UIF, porque se notaba claramente el lenguaje de la UIF. Hubo 300 empresas chinas que se involucraron en estas operaciones y no solo son 3, sino son 10 bancos mexicanos los que han hecho operaciones con esas empresas chinas. Pero hasta donde entiendo, y explícanos, corrígenos, Salvador, pues la autoridad norteamericana no necesita pruebas. Es decir, ellos obtienen evidencias y tienen el derecho, por su legislación, de decir, pues en tu país yo no puedo hacerte nada, pero lo que sí puedo hacer es ordenar a los bancos sobre los que sí tengo autoridad, que son los que operan en Estados Unidos, que ya no operen contigo. No te quiero de socio comercial, de socio financiero. ¿Tiene sentido esta narrativa oficial? ¿No tienes una pregunta más fácil? A ver, te voy a dar una de mis respuestas favoritas. Sí, pero no, no, pero sí. Vamos por partes. A ver, punto número 1. Cuando la presidenta dice, con una argumentación notoriamente breve, cuando dice, presenten pruebas, le podríamos responder. De hecho, México al tener una unidad de inteligencia financiera, somos parte del grupo Egmont, un club de unidades de inteligencia financiera. Y el estar en este club nos obliga a suscribir acuerdos de colaboración con todas las demás unidades de inteligencia financiera, tengan el nombre que tengan. La FinCEN, por ejemplo. Y en ese acuerdo, nosotros les podemos pedir información y nos la tienen que entregar. Y viceversa, no nos podemos negar. Y el Departamento del Tesoro, por supuesto que hizo uso de esta herramienta. Paréntesis, cuando tú optas por el juicio de amparo para poder desbloquear una cuenta bancaria, prácticamente el único requisito que con el que debes de contar antes de iniciar el litigio es justamente que una autoridad extranjera no haya ejercitado ese derecho. Si ya hay una comunicación por el Treasury, por cualquiera de sus pares, respecto de tu cliente, perdóname, el amparo está perdido. Es la famosa jurisprudencia de Medina Mora, para ponerle un nombre. Entonces, de que tenemos comunicación, pero por supuesto, Enrique, que la tenemos entre las unidades. Pero luego también tenemos que echarle porras a la Secretaría de Hacienda, para que luego no digan que les tenemos tirria. Si hacemos un análisis de los montos y de las personas involucradas, de entrada les voy a decir que es una transaccionalidad, no ningún número espectacular, siguiendo el ejemplo del aseguramiento de dinero con el caso de Shenli Llegó, ¿no? Es una transaccionalidad, la verdad, bastante baja comparado con los cientos de millones de dólares que mueve la delincuencia organizada. Pero bueno, qué simpático este número tan bajito. Segundo, no pocas de esas empresas no están en las listas negras. Es decir, si incluso yo abro mi computadora y echo a andar un sistema automatizado, un software de búsqueda de listas negras que utilizamos en mi despacho,
yo les firmo que esos nombres no hubieran aparecido. Tal vez después de hacer una investigación de due diligence reforzada y muy precisa, tal vez aparecerá algo. Pero si de entrada no está en la lista OFAC, pues ¿cómo quieren que nosotros nos protejamos de esas empresas? Es decir, están utilizando una suerte de información privilegiada. Y luego hay que tomar, Enrique, en consideración que desde siempre se dijo que los cárteles deberían de ser vinculados como organizaciones terroristas extranjeras. Y solo era, lo dije desde hace muchos años, solo era cuestión de tiempo. El tiempo llegó con los tiempos del presidente Trump. Y siempre lo tuvo en su discurso. Los voy a designar. Y al momento de designarlos, otra vez, a todo mundo lo pesca con los dedos en la puerta, no sabemos reaccionar. Y el no saber reaccionar implicó que nunca entendió ni el gobierno, ni los bancos, y ni las empresas, en que iban a entrar en juego un número muchísimo mayor de leyes que de las que ya les eran aplicables a los cárteles. No voy a perder tiempo en mencionarlas, pero estas les permiten al gobierno norteamericano 2 que 3 cositas muy interesantes. La primera, lo que tú decías, me basta la mera sospecha de que tú estás vinculado con el tráfico de fentanilo para que yo haga llover sobre tu cabeza fuego y cenizas. También involucra ya no solo a la DEA o al Departamento de Justicia o el Treasury, ya faculta a la CIA para poder investigarlos, bueno, al Comando Norte. Entonces nos lanzaron un nuevo paquete de leyes, de instituciones gubernamentales y de facultades. Tal vez recuerden que en 2023 vino a México la entonces secretaria del Tesoro Janet Yellen. Y unos 2 días antes lanzan un comunicado. El Treasury acaba de crear algo que le encanta a los americanos, la Counter Fentanyl Strike Force, es decir, un grupo de choque integrado por todas las áreas. Pues, ¿cuántas son? Son como 5 o 6. Todas las áreas del Treasury que tienen como trabajo ubicar la trazabilidad de las operaciones vinculadas con la delincuencia organizada. Cada una de estas áreas va a aportar personal e información para perseguir exclusivamente a quienes trafican con fentanilo. Y derivado de eso señalan de inmediato a la organización de los Beltrán Leiva. Yo les apuesto que este caso, que esta crisis, es la primera entrega, es el primer delivery de esta fuerza de trabajo contra el fentanilo. Y esto no va a ser lo último. Seguramente ya tienen mapeada una ruta de todas las empresas y de todos los bancos que están vinculados con el fentanilo. Y todas estas leyes todavía fueron con el presidente Trump, el presidente Biden. A esto sumémosle que acaban de sacar, todavía no termino de grabarme bien el nombre, la Fent-Off Fentanyl Act. La acaban de sacar, que justamente, Enrique, faculta al secretario del Tesoro que, derivado de la mera sospecha, puede hacer lo que hizo. A más B más C es igual a D. Vamos a hacer una pausa, Salvador, y regresamos para platicar y qué viene por esto que tú dices. Si es la primera entrega, pues hay más, y esas otras, ¿en qué van a consistir? ¿Quiénes estarán nerviosos en este momento? Estamos conversando con el abogado Salvador Mejía, experto en temas de crimen financiero. Regresamos a la Silla Roja después de una pausa. Bueno, y el futuro, Salvador Mejía, ¿en qué va a consistir? Decíamos antes del corte,
tú presumes que este señalamiento, esta designación de 3 instituciones financieras mexicanas, eventualmente es la primera entrega de esta fuerza de tarea creada pues desde la administración Biden y que se ha reforzado con estamina, con esteroides, ahora con las nuevas leyes en la era Trump. Y en los círculos bancarios, pues hay, seguramente tú lo conoces mejor, pero hemos escuchado pues nerviosismo. ¿Y ahora quién más? Porque quizás los mismos pecados que le están endosando a Ceibanco, a Intercam, a Vector, pues haya otras instituciones que también los cometieron. Entonces, ¿cuándo vamos a tener otra designación de la autoridad norteamericana? Ok, voy a intentar responderte en términos globales, porque caso por caso, problema por problema, pero vamos a intentar atender esto desde una perspectiva general. ¿Qué es lo primero que estoy viendo? Una incapacidad para reaccionar por parte de los bancos, porque existe esta norma no escrita de no poder opinar abiertamente. Los bancos están asustados porque de lo que están acusando a estas 3 instituciones, lo mismo lo han hecho el 99.99% de los restantes, pero también los americanos, y también los bancos canadienses. Qué casualidad que solamente es para los bancos mexicanos. Entonces empiezan a preguntarse cuál es el siguiente objetivo. Y me encanta haber escuchado la palabra objetivo porque claramente se han empezado a asesorar de personas que tienen una formación que va más allá de los lineamientos financieros. Están empezando a hablar con estrategas. Objetivo es un término netamente militar. ¿Quién es el siguiente en la lista? Y la respuesta que he escuchado es cualquiera. Y es cualquiera por una razón. Y esa razón es que el poderío económico del crimen organizado en México, de las empresas criminales, porque ya estoy intentando quitarme la palabra delincuencia organizada o cárteles. No. Son verdaderas empresas criminales que tienen a los sicarios que asesinan, descuartizan y todo este baño de sangre, pero también tienen empresarios, pero también tienen políticos, pero lo tienen todo. Tienen empresas, tienen bancos, tienen de todo. El poderío económico es de tal nivel que sería tonto pensar que los bancos y otras empresas no han recibido inyección de dinero por parte de ellos. Como lo mencioné hace rato, es parte del gran problema derivado de la designación de los cárteles. Antes eras solamente coadyuvante para el lavado. Y por cierto, algo que no mencioné hace rato es, deberíamos de tomar nota que en el comunicado de la FinCEN, solamente mencionan el término lavado, no mencionan el término financiamiento al terrorismo. Me pareció interesante, dadas las designaciones. Y estas designaciones permiten que ahora, cuando seas acusado, también ya seas acusado no solo de participar con un cártel o con una empresa criminal, sino también de ser financiador o coadyuvante en la financiación al terrorismo. Y esto, dentro de la cosmogonía norteamericana, adquiere otra visión. Ya son terroristas. Entonces, veo a bancos, pero también veo a empresas preocupadas porque pues de una u otra forma todo mundo acepta, pues ya muy en confianza y tal vez con un par de whiskies encima, aceptan que muy probablemente en algún momento han tenido algún tipo de relación comercial con las empresas vinculadas a la delincuencia organizada. Entonces, cualquier persona está en la mira. Por supuesto que también muy en corto
ya se empiezan a escuchar nombres de bancos y de empresas, pero también de políticos. Porque ese también era otro de los impactos con la designación. Es que ahora también se pueden ir los americanos en contra de los funcionarios, ahora funcionarios, que apoyaron en las campañas políticas. Pensemos en los ríos de dinero o en los apoyos violentos que vimos en Sinaloa en las elecciones pasadas para que ganaran ciertas personas o que perdieran ciertas personas. Entonces, en este momento, de lo que yo he podido ver, escuchar, conversar, veo empresarios muy preocupados, veo a sector financiero muy preocupado y he podido platicar con personas que están muy involucradas con el partido en el poder, y el feedback que yo he recibido es que había preocupación cuando comenzaron los escándalos por las cancelaciones de visa. Me llegaron a decir algunos operadores políticos, están preocupados por esto y, por supuesto, por las investigaciones que seguramente tienen los americanos. Pero después de esto, preocupados, no creo que sea la palabra correcta. Yo creo que deben de tener sus cuartos de guerra trabajando 24/7, porque absolutamente cualquier persona puede ser el siguiente objetivo del gobierno norteamericano. Y esto sí efectivamente se debe a la penetración de los dineros de la delincuencia organizada. Si en este momento, déjenme ponerlo así, si en este momento chasqueáramos el dedo y pidiéramos que desaparecieran todas las empresas vinculadas con la delincuencia en México, yo no sé de qué tamaño sería el golpe, porque eso es algo que el gobierno se resiste a mapear. Víctor. Sí, justo un poco en este ambiente, en este entorno de preocupación, como dices, pues yo creo que seguramente todas las instituciones participantes en el sistema financiero mexicano, sean bancos, casas de bolsa, SOFOMES, SOFIPOS, lo que quieras, están revisando sus políticas internas de riesgo, legales, de compliance, de conoce a tu cliente, para ver, porque como decías antes, o sea, el sistema es vulnerable finalmente, ¿no? O sea, claro, no, es falible. Exactamente. Y es perfectible. Exactamente. El tema es, ¿qué pasaba antes? Porque pues ahora estarán, como dices, 24/7 revisando sus políticas, estas políticas, y encontrando pues posibles debilidades para robustecerlas, porque si no, están evidentemente expuestas las instituciones a señalamientos como estos. ¿Qué hacían antes? Si entiendo correctamente tu planteamiento, ¿qué hacían antes? Fundamentar su operación en el cumplimiento de las leyes. Sí, la ley me obliga a tener estas estructuras, estas políticas, estos procedimientos, estos análisis de riesgos, tener personal, tener sistemas automatizados, enviar reportes, hacer due diligence y un largo etcétera, ¿no? Pero pensaban que el mero cumplimiento de esa regulación les permitía, ya, palomita. Y lo que nunca quisieron ver, salvo que me conste, solamente hay un banco en México que tiene un área de inteligencia financiera a su interior. De hecho, su área antilavado no está integrada por abogados, son personas con perfiles de criminólogos, de expertos en delincuencia, y me parece una belleza ese modelo. Entonces se fundamentaban en esta errónea percepción de que estaban haciendo lo correcto, cuando lo que dejaron de hacer fueron investigaciones internas. Tiro por viaje, hago una pregunta en LinkedIn o en las convenciones a las que asisto. ¿Cuánto tiempo de su día los oficiales de cumplimiento y todas las personas vinculadas a este trabajo, cuánto tiempo de tu día se lo dedicas al regulatory compliance? Y las respuestas van, Víctor, entre el 70 y el 90% del tiempo. Ergo, oye, ¿y el restante haces investigaciones? No. Yo ya no quiero más broncas. Entonces, a su vez, eso genera
que se manden reportes regulatorios de papel. ¿Qué tendría que pasar, brincando creo a tu segunda pregunta? Un gran mea culpa por parte de autoridades, pero sobre todo de bancos, y entender que es necesario un replanteamiento. Yo mismo lo he hecho. Yo dejé de estar involucrado con la legislación antilavado para dedicarme a estudiar cómo funciona un cártel, cómo funcionan los mecanismos de lavado de un cártel. ¿Cómo pretendes combatir a un demonio si no sabes cómo se ve el demonio? La mayor parte de las decisiones se toman en oficinas, en grandes corporativos, y no saben cómo se ve la sucursal de Marabatío, de San Pedro, no lo sé, ¿no? Son decisiones de laboratorio. Y lo que yo he estado sugiriéndole a varios clientes es la implementación de protocolos de inteligencia militar aplicados al crimen financiero. He tenido el honor de ser profesor en la Sedena en cuestiones de prevención de lavado de dinero, y es una maravilla ver cómo los militares procesan la información y te entregan un resultado. Hay un ejemplo maravilloso. Hace muchos años, Mastercard, en Mastercard se hace una pregunta. Tenemos la gente, tenemos el presupuesto, tenemos los sistemas automatizados. ¿Por qué no estamos detectando a los defraudadores? Y llegaron a la conclusión del porcentaje de tiempo. Nuestras áreas están dedicadas, dedican la mayor parte del día a cumplir con la ley, y no hay nadie investigando. Entonces deciden crear un área especializada que bautizaron como Centro de Fusión. Y al frente de ese Centro de Fusión, nuevamente, no colocaron a un abogado. Gran decisión. Van a pensar que tengo algo en contra de los abogados, pero como nos perdemos mucho en las leyes, ese es tal vez nuestro mayor defecto. Pusieron a un exmilitar de élite norteamericano, Matt Nyman, ya fallecido. ¿Qué hizo Nyman? A ver, tecnología, recursos humanos, fraude, legal, compliance, crimen financiero. Mándenme un representante y mándenme su información, y los voy a colocar, al igual que la Counter Fentanyl Strike Force, nos vamos a encerrar en este cuarto y no nos vamos a regir por la ley. Vamos a andar oteando por la institución para ver qué encontramos. Y fue un ejemplo maravilloso. Yo creo que los bancos tienen que optar por ese modelo de negocio para enfrentar un parteaguas en el adecuado manejo de los riesgos. Sin entrar en detalles, Salvador, hay quien dice, aquí se aplicó el dicho, después del niño ahogado vienen a tapar el pozo, pensando en que la reforma que esta semana se aprobó ya finalmente en las dos cámaras, la reforma en materia de lavado de dinero, reforma legal, es la solución. Con esto ya, pues qué lástima que no hicimos ese cambio legal antes, nos agarraron con los dedos en la puerta, pero ya lo aprobamos en el Congreso, ya es cuestión de que se instrumente para ya salir del riesgo de que vuelva a pasar lo mismo. Sin entrar en detalles, como decía, ¿es la solución esa reforma o no? Ni remotamente. No hay por dónde. A ver, Enrique, tenemos que entender lo siguiente. El problema es que nuestro paciente cero fue el cártel de Guadalajara. Cuando generó miles de millones de dólares, no había una sola ley que estableciera controles para que el dinero entrara. Y se crearon empresas, se compraron propiedades, y ese dinero entró, y ya son empresas de tercera generación que no se pueden, que no va a ser imposible localizarlas. Y luego nos pusimos reglas antilavado, pero solo para el sistema financiero. Hasta que el Gafi nos observó que no teníamos un equivalente para empresas, fue cuando con el expresidente Calderón se creó la ley antilavado, y que luego fue promulgada por el presidente Peña Nieto. Pero en su artículo 17, esta ley le impone ciertas
le impone medidas, le impone obligaciones a ciertos sujetos obligados, que las casas de cambio, que los que venden autos, que los que que los desarrolladores. En ese artículo 17 están las actividades vulnerables y tienen que cumplir. Pero, Enrique, por años no hubo una sola visita de inspección a cargo del SAT, porque erróneamente le asignaron la responsabilidad al SAT a través de la Administración Central Jurídica y de Actividades Vulnerables para supervisar la ley antilavado. No hubo una sola visita de inspección. Se los dejó de tarea. Hay un cambio y lanzan una política absolutamente contraria. Ahora hay visita tras visita tras visita. Y todos esos entes obligados que se habían acostumbrado a la inacción de la autoridad, ahora se están enfrentando a multas millonarias. Estos cambios lo único que están generando es traer obligaciones dignas de la banca para negocios que no tienen ni los conocimientos técnicos ni el dinero para contratar especialistas. Algunos ejemplos. Debes de contratar sistemas automatizados. Bueno, ¿quién tiene dinero para eso? Debes de tener personal calificado. Bueno, pues están contratando a gente joven. Me ha tocado llegar a asesorar clientes cuyo responsable de cumplimiento de la ley antilavado ni siquiera tiene carrera universitaria, porque esa es la realidad. ¿Qué deberíamos de hacer en vez de tener la ley antilavado? Copiar el modelo colombiano. Ellos entendieron clarísimo que necesitaban una ley para el sistema financiero y una para el sistema económico. Sagrilaft y Sarlaft. Bueno, al revés, Sarlaft y Sagrilaft. Y el Sagrilaft, además, el equivalente a la Secretaría de Economía, la Superintendencia de Sociedades, también los obliga a dar cumplimiento con esas obligaciones. Otra vez, necesitamos hacer un gran mea culpa para entender que lo que tenemos actualmente no está funcionando, y si queremos que nuestro sistema no siga siendo torpedeado por el gobierno norteamericano, tenemos que hacer algo absolutamente diferente. Tenemos que repensar cómo enfrentamos al crimen financiero. Pues se nos está acabando el tiempo. Víctor, conclusiones. Sí, bueno, sí, justo sobre la reforma en materia de lavado de dinero, una de las críticas que he escuchado yo por parte del sector empresarial es que incluso genera una sobreregulación para empresas que tienen actividades vulnerables, exactamente como se le llama en la ley, y el punto es que pues muchas de estas empresas no son las grandotas que tienen los recursos que tú dices para poder implementar todos los sistemas. No, pues yo nada más cerrar digo, creo que lo que decías antes, esta historia no ha concluido, no hemos visto la película completa, y bueno, pues vamos a ver qué sorpresas trae más adelante este caso, este tema. Digo, lo más lamentable sería que en una de esas pues surgiera una institución sistémica, ¿no? De importancia sistémica, porque eso sí sembraría, digo, esta es una crisis en tu opinión, es una crisis. Pero si fuera algo más grande, pues yo no sé, o sea, sería algo que sin duda vendría sacudida al sistema financiero. Va a ser una constante de aquí a las elecciones intermedias de los Estados Unidos. Y por cierto, dentro de la ley antilavado, también tenemos que tomar en cuenta que todavía falta adecuar las disposiciones de carácter general, a ver cuándo lo hacen y a ver qué ponen, porque eso va a depender que muchas empresas puedan o no puedan cumplir con todas esa sobreregulación que tú señalas. Sí. Salvador, pues quisiera que ya no te molestáramos en el futuro, porque pero me gusta venir. Porque ya no hay eventos que tengan que ver con crimen financiero, pero sospecho que esta es la primera de varias ocasiones que requeriremos de tu conocimiento y experiencia para entender un poco más de esta circunstancia. Así es que muchas gracias por haber estado esta noche Un placer. En la Silla Roja, y pues veremos qué sigue en esta historia. Gracias, Salvador Mejía. Gracias. Gracias, Víctor Piz. Gracias. Y sobre todo, gracias a usted por la gentileza de su atención. Lo invitamos a la próxima edición de La Silla Roja. Muy buenas noches.